Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, hoy tenemos una conversación con una persona joven, tiene 33 años, se llama Francisco Sanichelli, vive en Córdoba, una provincia de la República Argentina, es abogado, magíster en Relaciones Internacionales, trabaja en un ministerio de la Municipalidad de Córdoba y es militante del justicialismo cordobés. A mí siempre me gusta hablar con gente joven, que nos cuente cómo viven ellos desde una etapa nueva, desde una era nueva, el poder, los roles, la sociedad en general. Y creo que Francisco es la persona correcta para que nos cuente cómo vivencia él, el mundo actual y la Argentina actual. Hola Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ger? ¿Todo bien? Muchas gracias por No, esta oportunidad. gracias a vos. Bueno, contanos un poco dónde nace Francisco, quién es Francisco. Yo nací en Córdoba, capital, siempre viví acá, en un barrio que se llama Barrio Jardín, un barrio residencial. Fui a la escuela, al Instituto Nuestra Señora, que es un colegio muy tradicional de la zona sur de la ciudad. Eh, Muy contento de haber ido, la verdad que fue un hermoso lugar. Podemos conversar un poco de cuál era el perfil también de mi escuela, pero luego de eso también viví después nos tocó vivir en un barrio más periférico, barrio obrero, Mm, se llama barrio Cerveceros. Y, y bueno, y después de terminar el secundario empecé a estudiar Derecho, abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba, y acá viene mi gato, Fito, que está por acá. No sé si Bienvenido. lo ven. Puede participar. Eh, y bueno, y luego de estudiar Derecho en la Universidad Nacional, en la pública, eh, empecé a trabajar en la Fiscalía del Estado de la provincia de Córdoba. Y bueno, desde ahí he trabajado un poco en el sector público, otro poco en el sector privado. Y cuando me recibí de abogado, hice algunos cursos y luego una maestría en Relaciones Internacionales. Y bueno, en medio de todo eso, milité, soy militante político, activista también en ONGs. Así que, bueno, muchas cosas para contar. Muchas cosas, mucha trayectoria. Vamos a volver a tu infancia. Primaria y Ujú. secundaria. ¿Eras buen estudiante? ¿Eras rebelde? ¿Cómo era el Francisco de joven, los primeros años de primaria y secundaria? Yo fui buen estudiante, tenía buenas notas siempre. Mm, eh, Soy lo que pueden llegar a considerar hoy un poco traga, ujú, y, y incluso tuve algunas situaciones de... No era muy hegemónico, digamos, en el ujú, secundario, así que tuve algunas situaciones ahí de aceptarme, de aceptar las circunstancias en las que estaba y de encontrar un grupo de referencia, porque bueno, realmente era bastante alternativo las cosas que hacía. Entonces mm, eh, por ahí teníamos, recuerdo, en el secundario sobre todo, grupos de lectura. Después, en mi escuela estaba la posibilidad de conformar agrupaciones. Yo trabajaba en una agrupación ambientalista, mm. y la primera agrupación ambientalista. Teníamos una revista, también estudiábamos para las Olimpiadas de Biología. Así que bueno, fui encontrando grupos, ¿no? En la primaria y en la secundaria, pero era buen alumno, era no sé, escolta y esas cosas. Bien. Cuando terminaste el secundario, ¿decidiste enseguida que querías ser abogado o tuviste tu turbulencia mental para decidir? Yo tuve un poco de turbulencia, porque de chico se me despertó una vocación por la política, de alguna manera por el activismo, diría yo, ¿no? Creo que no comprendía de todo, pero necesitaba juntarme con otros, pensar la realidad, sobre todo política y social. Y en ese sentido apareció en su momento algo que deben haber hecho muchos de los que nos escuchan, que son los modelos de Naciones Unidas. Sí. Yo empecé a trabajar en una de esas organizaciones, chiquito, ¿no? A participar de esos simulacros. Entonces tenía muchas ganas de hacer relaciones internacionales. Eh, pero, pero también abogacía era como una especie de mandato
del que soy totalmente consciente y lo abracé a mi manera en casa. Mi abuelo fue abogado, eh, eh, mi tío había sido abogado, ya falleció también. Eh, y bueno, una persona que para mí fue muy importante, que ofició de padre en bastante medida para mí. eh, También era abogado y con él tuve una conversación en su momento antes de arrancar abogacía sobre esto, ¿no? Abogacía o relaciones internacionales. Y recuerdo que charlamos de que hiciera abogacía y después una maestría en relaciones internacionales, así que acá estoy Mm. concluyendo ya. Bien, muy bien. ¿Qué representa para vos en una época donde mucha gente la bastardea? ¿Qué representa para vos la universidad pública? Para mí fue el alma mater, yo lo siento mucho, esa frase alma mater me representa, Ujú, porque además de haberme enseñado técnicamente muchas cosas para ser abogado y sobre la participación política y las instituciones, me enseñó a participar públicamente, me enseñó a que los asuntos no son solamente míos, sino que son colectivos. La universidad pública me acercó muchísimo a todos los perfiles y a todos los sectores que quieren ser profesionales, ¿no? mm, Yo pertenezco a un partido político que cree muchísimo en la movilidad social ascendente, que es el justicialismo, y, y yo recuerdo mucho una imagen que tengo de haber hecho el ingreso. Yo en ese momento vivía en este barrio que te digo, Cervecero, que es un barrio obrero, y me tomaba el 50, el colectivo el 50 en ese momento, mm, que me llevaba a la universidad. Y yo recuerdo que empecé a detectar que había un compañero mío que se subía en una parte del recorrido. Y después yo no tenía mucho más vínculo con él, eh, pero era un compañero que vivía en un barrio mucho más popular, que seguramente tuvo menos oportunidades que yo, pero íbamos a la misma universidad pública y estudiábamos mm, abogacía los dos. claro. Eh, y recuerdo después de haber charlado con él eh, y darme cuenta de que confluíamos en la universidad pública quienes éramos clase media, media alta, clases más populares, personas de clase alta, también por el prestigio que tiene abogacía en la Universidad Nacional. Entonces yo creo que en esos términos políticos y sociales la universidad pública es necesaria para nosotros y yo la defiendo todo el tiempo. Sí. Perfecto. ¿Cuándo empezás activamente tu militancia? Y es difícil decir, yo creo que activamente te diría que eh, en el secundario y más en la universidad, ¿no? Ujú, Ahora, mi relación con la política viene de casa. Eh, Mi abuelo, Arturo Kelly, fue gobernador de la provincia mm, entre el 58 y el 60. Era gobernador, una cosa muy interesante que se da en mi familia, que mi abuelo fue gobernador radical, técnicamente, de una rama del radicalismo que se llama la Unión Cívica Radical Intransigente, se llamó, ujú, que era la que no era balvinista. eh, y luego mi madre, que es un poco más socialista, ujú, se casó con José Manuel de la Sota y tuvieron a mis tres hermanos, ¿no? Eh, mm, Luego de eso, en la separación, en ese proceso, digamos, nazco yo y bueno, y ahí fue un proceso familiar difícil, pero que llegó a buen puerto, ujú, por el cual José para mí significó una figura paterna, una de las figuras paternas que tengo, y con mi padre biológico no tengo demasiado vínculo. Bueno, otras personas han ocupado ese rol, también una pareja de mi madre que estuvo en casa mucho tiempo y que, bueno, entre todos han ido formando esa figura para mí, mm, pero lo que iba es que la política, digamos, me representó desde pequeño por esa circunstancia familiar, ¿no? Un abuelo gobernador, eh, José Manuel, que formó parte de mi familia, también gobernador, mi hermana actualmente diputada, entonces eh, para nosotros siempre fue algo que estuvo en casa y por eso lo seguimos después, ¿no? Cada uno hizo
Eso Mm, sí, debo decir, tuvimos mucha libertad, por supuesto, de seguir o no seguir ese mandato, o de reconocerlo como un mandato o no. A mí, en algún momento me costó, pero la verdad que ahora lo abrazo muy bien y trato de llevarlo, ¿no? O sea, estoy muy orgulloso del apellido San Kelly y de la historia que tiene. claro, tenés una historia muy rica, una historia que la llevas en la sangre, ¿no? Toda tu familia, tu abuelo que haya sido gobernador, tu hermana que es diputada, de la Sota, es como que tenés una mezcla que sí o sí te lleva a la política. Y está bueno que lo explotes, Sí, ¿no? Que lo hagas bien. Hablando de eso, intento. ¿qué es el poder para vos? El poder para mí es potencia, es posibilidad, ¿no? Mm, Creo que en general, digo, prefiero hablar del poder político. Esto, por supuesto que el poder es una relación, ¿no? Una relación mm, entre A y B, digamos, técnicamente, para que B haga algo, ¿no? Que sí, quiere A o viceversa. Pero digo, el poder político, que es el que más a mí me interesa, creo que es producto de los consensos. Yo creo que el poder hay que pensarlo como como eso, como potencia y como posibilidad, eh, pero que necesita el poder político del consenso, ¿no? No lo tiene nadie per se, o no debería tenerlo nadie per se estáticamente, sino que cada uno de nosotros, en tanto ciudadanos, digamos, tenemos un poquito de eso, y cuando hay un consenso de que haya representantes que lo ejerzan eh, momentáneamente, mm, mientras eso dure, el poder se representa y es esa potencia que para mí tiene que ser una potencia de transformación siempre, de liberación, de emancipación. Eh, la política tiene que ser eso y el poder es algo que se gestiona y se administra mientras está en ese espacio y luego vuelve al origen siempre, siempre vuelve. Por eso hay que tener en mente que cuando uno ejerce espacios delegados de poder o de ujú. poder por elecciones, eh, siempre es momentáneo y es sano que así sea y siempre hay que revalidarlo eso. Importante la mirada desde el poder como una mirada de cambio, ¿no? De transformación, una mirada Mm. positiva, no una mirada déspota del poder. Vos formas Ujú. parte del Partido Justicialista Cordobés. ¿Cuál es la Sí, diferencia entre el Partido Justicialista Cordobés y el Partido Justicialista de otras provincias? ¿Cuál puede ser la mayor diferencia? yo creo que para mí no debería haberla, por Mm, suerte, digo, sí se da una pluralidad de interpretaciones, de locales, del justicialismo. Digo, no debería haberla porque creo que justicialistas nos reconocemos todos y todas a nivel nacional. ujú, Creo que las diferencias están en la forma de administrar justamente estas posibilidades de poder cuando hay un consenso en que el justicialismo gobierne. Ha tomado distintos caminos la administración del poder justicialista. Te puedo decir lo que yo creo que caracteriza al justicialismo de Córdoba. Eh, Casualmente ahora el 12 de julio se cumplen 25 años de la primera vez que asumió José Manuel de la Sota en el 99, mm, el primer gobierno justicialista de la provincia de Córdoba en democracia, ¿no? sí. Eh, Luego de muchos años de radicalismo en la provincia. Y lo loco es que De la Sota, antes de asumir, había perdido ese espacio, ¿no? Justicialista cordobés, había perdido como 9 elecciones, Mm. había perdido muchísimas veces. Se había presentado para la intendencia de la ciudad, para diputados, senadores, gobernador, de vuelta, perdiendo 2 veces más. Y yo creo que en ese proceso el justicialismo de Córdoba entendió que tenía que interpretar mejor a los cordobeses eh, y qué forma de justicialismo querían los cordobeses. Yo creo que ahí, esto es una interpretación mía, yo Ujú, creo que lo que tiene es un contrato social distinto en el justicialismo de Córdoba, entre sector público y privado, ¿no? Se da un círculo virtuoso de cooperación público-privada en la que nosotros consideramos que, como dice nuestro gobernador ahora, y dijeron de tanto de la Sota como Schiaretti, gobernar es crear empleo.
Eh, y eso es importante porque hay un equilibrio entre Mm, capital y trabajo, eh, que yo interpreto que ha sido distinto a otras formas de hacer justicialismo, ni mejor ni peor, pero ha sido distinto. Suerte hay una pluralidad eh, en la forma de interpretarlo. Pero bueno, el de Córdoba tiene eso, ¿no? El Córdoba es una provincia muy pujante, el cordobés es muy exigente, mm. es una persona muy alegre, con un sentido del humor hermoso, Sí, pero muy exigente con la administración pública y está muy bien que así sea, y que valora la gestión, valora cómo se resuelven sus problemas día a día y cómo la política lo ayuda a resolver los problemas. Eh, yo creo que el justicialismo en Córdoba ha encontrado, por supuesto de la Sota fue el que más lo llevó adelante de mejor manera, y después los dos gobernadores que siguieron, ha encontrado la manera de que el sector privado y el público tengan un acuerdo de esfuerzos conjuntos y comunes para la producción, para el progreso de la provincia. Así que yo creo que eso es un poco lo que lo diferencia o lo caracteriza, ¿no? Diría que lo diferencia, lo caracteriza el claro. justicialismo en Córdoba. Para la gente que no tiene mucha idea de cómo es Córdoba, ¿cuáles son los motores económicos que tiene Córdoba hoy en día? ¿Cuál es el sustento económico de Córdoba? Bueno, esto es muy importante porque también creo que de ahí viene la caracterización de lo que es hacer justicialismo en Córdoba. Eh, Córdoba es una provincia agroindustrial Claro. que tiene, además de la agroindustria y del campo en sí, ¿no? Del extractivismo básico que tiene eh, los cultivos extensivos, de soja, de maní, de sorgo, también tiene y ha sabido este, generar un círculo virtuoso con la industria a través de la agroindustria, ¿no? Córdoba agrega valor a la soja, agrega valor a los productos primarios, a los commodities, Mm, y eso da laburo a mucha gente. Y también la ciudad y la periferia de la ciudad tienen una tradición industrial muy grande, sobre todo de la industria automotriz. sí. Y mirá qué loco, porque ahí, siempre lo digo, yo tengo arriba de mi escritorio, tengo una pieza de un Kaiser, Carabela, de Ujú, Industrias Kaiser Argentina, que se produjo, se fundó, se hizo en la década de los 60. Es la manivela de una parte de la palanca de cambio, de los cambios del motor. ujú. Y eso fue una de las primeras piezas que se hizo en Córdoba, del Kaiser, cuando lo trae mi abuelo en la década del 60 a la inversión de Kaiser Argentina. Y eso fue algo que el peronismo, tanto el peronismo como el radicalismo, como, este, Unión por Córdoba, Córdoba han sabido como continuar, ¿no? La Claro, producción industrial en Córdoba. Y bueno, y después, además de esas dos, digamos, la agroindustria, el campo y la industria metalmecánica, Córdoba es muy importante en software, en servicios, en turismo, así que es bastante diversa y es una provincia que depende mucho de que se cuide el sector privado. tal cual, tiene que haber una convergencia entre público y privado que no, o Sí, sea, tiene que estar bien equilibrado, digamos. sí, sí, sí. ¿Cuál es tu rol en la municipalidad? ¿De qué te encargás? ¿Cuáles son tus trabajos? Yo en la Municipalidad de Córdoba estoy a cargo de un área de relaciones internacionales como director general. Ujú, eh, y es bien interesante porque, bueno, pude de alguna manera aplicar lo que vengo estudiando por claro, primera vez. Mis cargos habían estado relacionados al derecho y a la administración pública, pero es la primera vez que me toca algo puntualmente de mi tarea, de mi rol y mi profesión. claro, Eh, y lo que hacemos es vincular a Córdoba con el resto de ciudades del mundo, con redes internacionales de ciudades también, hacemos cooperación internacional también para financiar proyectos tanto de la sociedad civil como de la nación, eventualmente. Eh, y también otra tarea muy importante es que a través de estos contactos, esta vinculación internacional y organismos internacionales de ciudades, tratamos de manejar la gestión de la administración pública del día a día
mejorarla con capacitaciones, reuniones, proyectos que tomamos de otras ciudades, consensuar políticas públicas para la región entre las ciudades y mejorar los Mm, servicios que le damos a los vecinos. Es muy, muy importante las relaciones internacionales para eso, porque uno puede hacer que sus funcionarios se capaciten y mejore el servicio, por un lado, y por el otro lado también encontrar oportunidades de vinculación, cooperación entre ciudades, por ejemplo, para potenciar proyectos y políticas públicas. Así que es bien interesante y bien variado lo que hacemos. tal cual. Hablando un poco de vínculos internacionales, que es un tema muy interesante, sin comprometerte obviamente, Sí. Córdoba está dentro de un país que es la Argentina. Ujú. Cómo ves actualmente los vínculos que tiene Argentina con el mundo? ¿Crees que podrían mejorar, deberían mejorar? ¿Qué falta? ¿Qué se está haciendo mal? ¿Qué se está haciendo bien con el tema vincular? Argentina y el mundo. Yo creo que las relaciones exteriores, ¿no? La Claro, política sí. exterior, mejor dicho, es una, es una política pública que debería ser un acuerdo, un consenso partidario en Mm, Argentina. Eh, es interesante, digo, hago un paréntesis, porque muchas veces discutimos si tomamos o no cosas de Europa y de Estados Unidos, o cómo siempre los vemos siempre los vemos como mejores, pero también yo creo que son muy buenos en cosas que deberíamos ver y que mm, elegimos ver otras, ¿no? Elegimos ver quizá el sector privado, elegimos ver solamente su manera de capitalismo, tal pero cual. también tenemos que empezar a elegir mirar cómo hacen política exterior en consenso de partido, por ejemplo, ¿no? Y una cosa que hace muy bien Estados Unidos es tener acuerdos bipartidistas. Yo creo que Argentina, digamos, el arco político argentino, tiene consensos de política exterior que son muy pocos, Mm, ¿no? Creo que de hecho uno podría decir el único consenso que hay es el de Malvinas, ¿no? Sobre sí. el asunto y la causa Malvinas. ¿A qué vengo con esto? A que me parece que la política exterior no debería ser nunca política exterior de partido, sino que tiene que haber una política exterior de Estado. Eh, y tener política exterior de Estado significa poner primero los intereses nacionales. Y los intereses nacionales no se articulan solamente por lo que los partidos planteen, sino por el lugar que ocupa nuestro país en el mundo. Claro. Argentina, por más que gane un gobierno u otro, vas a ir teniendo la misma tierra, la misma productividad, vas a ir teniendo el mismo lugar geopolítico y la misma historia. Todas esas cosas confluyen en que uno tome decisiones de política exterior y a mí, por ejemplo, alejarse de Brasil no debería ser una opción ideológica o de partido, sino que tiene que ser algo que hay que hacer, esté Bolsonaro o esté Lula o esté quien esté, ¿no? Argentina y Brasil tienen que estar integrados y no debería ser ideológico eso, por Ujú, ejemplo, ¿no? Yo creo que, digo, me atrevo a decir algo que me da mucha lástima, que es una política exterior ideológica es más cercana a la política exterior de Hugo Chávez en Venezuela que a la política exterior de, de países que hacen bien esa tarea, como Corea del Sur, mm, como algunos países europeos. Eh, yo creo que incluso como el mismo China, ¿no? Que no tiene reparos ideológicos para hacer política exterior porque entiende que primero están sus intereses estratégicos, y eso yo creo que ahí sí me preocupa, ¿no? Que se ideologice la política exterior, sí me preocupa porque se pierden oportunidades para el país. tal cual. Mm. Vamos a hablar un poco ahora del futuro. El futuro, pero tu Sí. futuro. Tu futuro. A ver, ¿cómo se imagina Francisco de acá a 10 años? Tanto en lo personal, en lo laboral. ¿Cómo imaginas también al país, a la sociedad? Un combo de acá a 10 años. Francisco de 10 años, me imagino eh, haber llegado bien a mi casamiento en marzo, y organizado bien la fiesta, eh, y que salga bien eso. Ah, y después me imagino trabajando para el interés nacional, como te digo, yo creo mucho en eso. Eh, Trabajando para
el bienestar y la felicidad de mi provincia en lo que pueda, donde sea que me necesite el espacio político en el que estoy y, y aportando ahí. Creo que lo hablábamos antes, pero a mí me parece importante que la política vuelva a tener un sentido más cooperativo, mm, más comunitario y no tan individualista, tan... Está medio fascinerosa la política en general, es como que, bueno, la figura, soy yo, cómo llego, y hemos perdido el para qué, ¿no? Porque los próximos 10 años son años en los que yo creo que Argentina tiene que recuperar el para qué, la política tiene que recuperar el para qué. ¿Para qué mm, queremos estar en ese lugar? ¿Para qué quiero ser presidente? ¿Para qué quiero ser diputado? Antes de pensar en cómo llego, eh, cómo hago eso, cómo llego yo a uno otro, ¿no? Es más cooperativo. Estamos en un espacio, tenemos un proyecto y no importa quién lo encabece, importa el bienestar de Argentina claro, y en este caso, para mí, el bienestar de Córdoba, digamos. Eh, yo en los próximos 10 años me imagino trabajando en ese sentido y donde me toque, donde sea que me toque y donde más sé, o por supuesto que aportaré, claro. pero no me veo nada puntual, sino aportando desde lo público seguro, eso creo que digo, desde lo político, mejor dicho, ¿no? Desde los Sí. asuntos públicos. Tal vez sea del Estado o no, no lo sé, pero desde aportando los asuntos públicos, sí, desde luego. Mm. Vos que tenés 33 años, sos una persona joven, ¿vos sentís que Sí. hace falta un recambio generacional? Porque viste que pasan los gobiernos y mucha gente dice, estas caras ya las vimos en los 90, los 80. ¿Qué pasa que no hay un recambio total de caras? ¿Qué es lo que está pasando? Mirá, a mí me parece que es muy complicado por dos, digamos, hay dos cuestiones que complican el recambio. La primera es que la política ha funcionado en las últimas décadas sin abrir su código de alguna Mm, manera, ¿no? Es como, no es, la política no es un sistema, un ecosistema de código abierto, o no lo fue durante las últimas décadas. mm, Yo siento que eso complica y también genera que se vayan haciendo ecosistemas políticos marginales que después mm, aparecen de golpe, ¿no? Digo, lo que pasó con muchas personas que se sintieron desplazadas políticamente de la discusión pública y por estar enojadas pusieron su enojo en la extrema derecha que está pasando en el mundo, sí. me parece que se debe a eso, ¿no? Es decir, eh, ¿por qué hoy ser de derecha es cool? Digamos, o en un momento lo fue. Bueno, porque por más progresismo, eh, por más apertura o por más ampliación de derechos que daba la política, Mm, cómo hacer política y cómo ser parte no era un código abierto, ¿no? Era como una cosa eh, elitista. Yo creo que no tiene que ser eso la política. Sí creo mucho en la clase política, creo mucho en la élite en ese mm, sentido, porque creo que alguien tiene que hacer ese trabajo. Y ahí viene mi segundo problema para el recambio, que lo que yo percibo al menos, que es si se denota tanto a la política, mm, si públicamente hasta el presidente denosta a quienes eligen hacer política, mm, si es tan peyorativo hacer política, entonces no va a haber recambio porque no va a ser algo que vos quieras, a lo que vos quieras acceder como joven. Y debería ser todo lo contrario. La política no debería pagar el precio de unos pocos que se equivocan. Un poco como decía el Diego, la pelota no se mancha. mm, Yo creo que no debería suceder, porque el recambio ahí, digo, no estamos poniéndole a los jóvenes una zanahoria en la política de una profesión enaltecida, una mm, profesión que está bien vista socialmente. Y la verdad que hay tanta gente, mira, yo hace poco fui a festejar el 25 de mayo eh, con el jefe comunal de Las Isletillas, que es un pueblo en Córdoba que no sé si llega a 200 habitantes. mm, El jefe comunal de Las Isletillas, además de ser jefe comunal, maneja la ambulancia del pueblo. Eh, y hay tantos casos como ese, no es el único, Claudio Boreto, un amigo, mm, digo, pero hay tanta gente que hace política desde ese sacrificio, desde esa entrega,
que es injusto que la política pague el precio de algunos errores y que sea algo malo, ¿no? Ser parte de eso. Yo creo que eso no habilita el cambio generacional y espero que cambie, espero que empecemos a verlo de otra manera. Tener diferencias, desde luego, eh, pero no culpar a la política o a la clase política por absolutamente todo, sí, que somos responsables, somos los que tenemos cargos y los que tenemos responsabilidades, pero la política no debería pagar ese precio como tarea, como profesión, como servicio, porque si no, no va a haber recambio generacional. Claro. A grandes rasgos, obviamente, siempre desde tu opinión personal y siendo peronista, Sí. ¿qué puedes destacar y qué puedes denostar del gobierno actual nacional de Milei? ¿Qué puedes destacar y denostar? Mirá, con el gobierno nacional actual, yo tengo algo muy curioso que me sucede, que es, nosotros podemos compartir mucho del diagnóstico, ¿no? Sí. Que de hecho creo que es válido, y es válido también porque son las reglas de las instituciones y de la Constitución. La presidencia de Javier Milei tiene que terminar, tiene que empezar y tiene que terminar en el Ujú. tiempo y tiene que tener su posibilidad de revalidar o no revalidar. Eso creo que es un mensaje que tiene que ser muy claro. Tal cual. Y el segundo mensaje es, yo puedo compartir el diagnóstico de los errores que se cometieron, sobre todo como justicialista, hacer una autocrítica, es decir, la realidad efectiva, la obra, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo era chico había compañeros más grandes que nos decían, bueno, ¿por qué sos justicialista? ¿Por qué sos peronista? Y nosotros decíamos un montón de cosas y recitábamos a Perón, y, porque bueno, éramos Ujú. militantes jóvenes. Y uno nos decían, yo soy justicialista por la realidad efectiva, por la obra del justicialismo, por lo que se hizo. Mm. Y hay que ser peronista por lo que se hizo. Eh, bueno, cuando no se hace, cuando no se resuelven los problemas, cuando la gente no encuentra soluciones, bueno, hay que darse cuenta de esa crítica y hay que tomarla. Eh, ahora, por más que uno pueda compartir cierto diagnóstico, mi situación con el gobierno nacional es que me parecen malas ideas de solución, no me parecen buenas ideas para solucionarlo. Eh, yo puedo compartir que quizá el Estado no cumplía bien ciertas funciones, Mm. pero no comparto que por eso tenga que retirarse y dejar de haber solidaridad y dejar de haber cobertura, Sí. porque básicamente creo que la discusión no tiene que ser entre más o menos Estado, como bien siendo, sino mejor Estado, ¿no? Mm. Me parece que esa es la solución y eso es lo que nosotros hemos aprendido, al menos acá en Córdoba, innovar, ponerle al Estado profesionalismo. Fíjate que nosotros somos una provincia que tiene de los que menos empleos públicos per cápita tienen, Mm. pero no solo que son pocos, sino que están bien capacitados. O sea, vos, si vas a tener menos gente en una organización, la tenés que tener bien capacitada, bien ordenada, que cumplan funciones, y así sucede. Yo creo que eso es muy distinto a solucionar los problemas que vemos con menos, ¿no? Ujú. Retirando. Ese es mi gran problema con, con el gobierno nacional y te agregaría, eh, yo tengo la sensación de que hay una naturalización de la crueldad, ¿no? De quién está pagando los platos rotos de Mm. Argentina, de los problemas de déficit. Bueno, me parece que el foco está, yo lo veo mal puesto, digo, eh, que echen al único empleado del Correo Nacional en una Claro. provincia de la Patagonia, no es la solución a que estemos pagando tantísimos puntos de PBI de servicios de deuda externa. Mm. Me parece que una asimetría muy grande entre el problema que se le explica a la gente y la solución que se le está ofreciendo supuesta, ¿no? Me parece que no comparto yo esa proporcionalidad de las soluciones, me parecen malas ideas. Claro, o sea, digamos, el diagnóstico es acertado, o sea, todos sabemos que venimos de mucha inflación, venimos de un contexto de una economía bastante desequilibrada, inseguridad, pero obviamente si yo dejo de pagar la luz, el gas, el agua,
me pago las expensas, obviamente que a fin de mes me va a sobrar plata, pero porque yo no estoy pagando. Entonces, es como que el Estado Nacional está mostrando como que, bueno, tenemos deudas, bueno, se le saca al que menos tiene, se deja dar libros, se deja dar alimentación, medicamentos oncológicos, ¿qué está pasando? Y no es la solución, al menos no es la solución en un país humanista, en el país que muchos queremos vivir. Ahora, hay gente que le parecerá bien, tanto su derecho, pero yo al menos desde mi lado personal no lo comparto, ¿viste? Creo que Yo tampoco. se puede hacer mejor Sí, las yo tampoco. cosas y de una forma más humanista y sin dañar a los que ya venían dañados. Porque, o sea, la Sí, pobreza no es aparte, que viene de hace 2 días. sí, además, yo comparto con 100% con lo que decís, Per, y además pienso esto, no hay posibilidad de pensar la solución sin el Estado, y tampoco, porque tampoco hay, si la solución va a ser eh, generar más trabajo, que me parece muy bien, Ujú. generar inversión, que me parece excelente, comparto completamente, tampoco existió en ningún lugar del mundo capitalismo sin Estado. No. No, yo no puedo comprender cómo, además, cómo tienen que pagar los más débiles, eso me parece que es la diferencia filosófica puntual. No, Mm. los más débiles no tienen que pagar esto que está sucediendo, porque, insisto, el Estado está para solucionar los problemas de las personas. Es una forma de organización social que nos dice. También le soluciona problemas a quienes generan empleo. Por supuesto que hay que revisar si tienen mucha presión fiscal, hay que revisar si el déficit o el superávit acercan inversiones. Me parece que, por supuesto que no es la solución eh, económica imprimir billetes y ya. No. Nadie diría que eso es real, nadie diría que eso es una solución. Ahora, de ahí a pensar que puede haber una solución sin el Estado, a mí me parece que no es acertado y creo que ahí van a pagar siempre los más débiles. Eh, y decir que hay cosas que deben dejar de estar porque son curros y no separar, yo creo que no separar Mm. cizaña de trigo es como el gran problema, ¿no? De todo esto está mal. Ah, bueno, pero, qué sé yo, la política de derechos humanos, por ejemplo, le aporta calidad de vida a muchas personas. Yo Sí. digo, sin ir muy lejos, el otro día veía un informe de la comunidad LGBT en Turquía. Es de, Mm. che, no tenemos política de derechos humanos en Turquía y esas personas no viven bien, no viven una buena calidad de vida. ¿Por qué debería dejar de haber, no? Es como, no damos pie con esta situación de un grupo sí, otro no. Entonces, la pluralidad del Estado tiene que estar, hay que cubrir todo. No Tal hay que dejar cual. a nadie, no hay que dejar a nadie atrás. Y vos que hablabas de derechos humanos, este es un gobierno que tiene una particularidad con el tema de derechos humanos, ¿no? Porque eh, Argentina es un país que supo ser reconocido por juzgar a los criminales de lesa humanidad, los juzgó en una cárcel común, sin ningún privilegio, y eso nos ha destacado en el mundo como un país de avanzada en derechos humanos. Y que ahora ¿Mm? se desfinancia a los grupos que buscan a la gente desaparecida, se desfinancia al banco de ADN. Es algo como un retroceso, ¿no? ¿Qué sentís cuando el gobierno de golpe dice que quizás no hubo 30.000 desaparecidos, no existieron, o que es un relato, y vos ves que las madres y las abuelas siguen buscando? O sea, ¿qué te genera ver eso como una especie de revanchismo 40 años después? Mirá, a mí me gusta mucho el tema porque además mi investigación es sobre derechos humanos en otro Mm. aspecto, pero algo que me interesa mucho. Y además en casa lo vivimos. Mm. Eh, Ojo, vivimos la violencia política en muchas generaciones, ¿no? Y eso también me ha vuelto muy crítico en general de violencia política, creo. Ujú. Eh, Porque mi abuelo, siendo radical, también lo vivió y también la vivieron en la década del 30, el 40, cuando él era militante. Y luego todo el arco peronista de los 70 en Córdoba lo vivió. Ahora, eh, yo vuelvo a lo mismo, creo que los derechos humanos, la política de derechos humanos es una política de calidad de vida, Mm. ¿no? La identidad tiene que ver con bienestar, tiene que ver con calidad de vida. Eh, ¿Por qué el Estado tiene que estar involucrado? Y porque el Estado estuvo involucrado en la violación de esos derechos.
si el Estado estuvo involucrado en la violación de esos derechos, tiene que estar involucrado en la solución, eh, porque el Estado no es de nadie, el Estado es de todos los argentinos. Ujú. Entonces, yo creo que no, que es lo mismo, la misma crítica de ideologizar el Estado se está dando al revés, ¿no? Para Mm. el otro lado. O sea, el Estado no tiene que estar ideologizado eh, por uno o por otro cuando se trata de la materia de la identidad de las personas, de los derechos humanos. Además, digo, la política de derechos humanos comienza por ahí en Argentina, pero después se amplió. Sí. Si Argentina no hubiera sido pionera en derechos humanos de lo que se llama justicia transicional, que es, bueno, venimos de un golpe de Estado, hubo desaparecidos porque hubo terrorismo de Estado comprobado, comprobado por investigaciones del CONICET, comprobado por la CONADEP, comprobado por los tribunales, comprobado y juzgado en las personas por la justicia, Ujú. Argentina en general, todo. Eso hace que Argentina haga punta, eso que Argentina tuviera palanca política en los foros internacionales, porque es reconocido por su política de derechos humanos, y le ha dado la posibilidad de tener política de derechos humanos con otros colectivos que sufren todos los días. Entonces, Sí, yo creo que empieza por una cosa y termina en el cupo laboral transfer. Entonces, si vamos a borrar esto, mi miedo es en cuándo vamos a llegar a borrar a otras minorías. tal cual. Eh, Espero que no suceda, espero estar equivocado, pero yo creo que el camino de degradación va por ahí. No me parece bueno para nadie que pase, porque en el tiempo eso hace que nos acostumbremos a una crueldad y a normalizar situaciones de violencia todos los días que van degradando a la sociedad y no estoy de acuerdo. La política de derechos humanos es una política de bienestar para todos. Mm. Coincido plenamente con vos. Francisco, ahora vamos a hablar un poco de tu lado más íntimo. Me gustaría que me digas, más allá de la política, tu rol, ¿cuáles son tus miedos como ser humano? ¿Cuáles son tus miedos? Eh, uno de mis miedos es que se me lave el mate, ese, porque aprendí a llevarlo bien aprendí a llevarlo bien viendo a mis amigos del interior y ahora tengo miedo que se me lave. No, mi miedo como más esencial es no tener sentido en lo que hago, que no tenga propósito en mi Claro, tarea. Es un miedo muy existencial que tengo, ¿no? De quedarme sin una tarea que no tenga un propósito que yo sienta colectivo. Eso para mí es muy importante. tal Sí, cual. sí, sí. ¿Y cuáles consideras que son tus fortalezas? Yo creo que soy una persona con mucha voluntad. Ujú. Eh, le pongo mucha cabeza a disciplinarme en lo que hago. Eh, por ahí no sé de todo, pero sí aprendo mucho y aprendo porque me trato de disciplinarme en la tarea que tengo. Mm. eh, y más que saber muchas cosas, me gusta eh, ponerle método y hacerlas bien. Después, también creo que sé escuchar y esas dos cosas, si se combinan, están buenas para la función más colectiva, digamos. La verdad que hay que aprender mucho de eso. Exacto, imagino que vos por tu rol, que es un rol muy social, que conoces mucha gente, habrás visto también, bueno, lo que hablábamos recién, ¿no? Muchas injusticias, muchas cosas que te parecen mal. ¿Cómo cuidas tu salud mental para que no te llegue a afectar tanto la realidad? Mm, Bueno, hago análisis desde Mm. muchos años. Eh, Eso me gusta mucho, es un espacio que está bueno. Cuidé muchos años y le Ujú. dediqué. Eh, y también medito Mm. a la mañana, en un espacio de meditación. Y, y después también hago, bueno, deporte y trato de desconectarme con actividades con amigos. Me junto mucho con amigos también. Me gusta mucho eso. Esas cosas Mm. creo que... Y también preservar, yo creo que mi vida pública no tiene tanta envergadura, digamos, pero sí mi tarea, digamos, como funcionario. Esto, siempre.
hay que preservar un momento de familia, de intimidad, eso seguro, ¿no? Y tratar de largar el celu, de no estar conectado todo el tiempo, porque también te altera la percepción de las cosas. Mm, eh, la cosa pública no, digamos, hoy pareciera que está acelerada, pero en realidad está acelerada nuestra percepción, porque si no, yo pienso cómo militaba mi abuelo en la década del 30 sin celular, y sí. la verdad que es muy llamativo decir, che, pero también hacían política y también sabían un montón y también llevaban adelante los asuntos públicos, estaban todo el tiempo. Así que hay que volver un poco a eso, me parece algo más esencial. Veo que la figura de tu abuelo es una figura de suma importancia en tu vida. Sí, ¿Qué sentís cuando hablas de tu abuelo? ¿Qué emociones te despierta tu abuelo? mucho orgullo, mucho orgullo, un honor muy grande llevar su apellido, ¿sí? Mm, Lo comparto, eso es algo que comparto con mis hermanas, eh, con Candy y con Nati, que también, también son Sanitelli, digamos. Eh, ujú, y, y eso, ese orgullo para nosotros, uno puede ser una carga en algunos lugares, en algunos momentos. Eh, yo me acuerdo que en el secundario los profesores me decían, bueno, vos tenés que ser gobernador, porque fue gobernador tu abuelo. Y claro. es un montón de decirle eso a un niño, pero, pero con el tiempo aprendí a llevarla y creo que pase lo que pase con la carrera política, siempre lo voy a recordar desde sus principios, de sus valores. Y, y también me genera a mí una cosa muy interesante. Yo lo he hablado en otras oportunidades, en algunas charlas que hemos dado con el partido. Ujú, Mi abuelo era de la Unión Cívica Radical Intransigente, como te contaba, y en la Revolución Libertadora, en el 55, el rol de mi abuelo no fue tan determinante, digamos, él era un militante, pero él estuvo en contra de Perón en el 55, ¿no? En la Revolución, fue de los que... Y al mismo tiempo, luego de eso, cuando fue gobernador, fue criticado porque dejaba que festejaran el 17 de octubre los peronistas en Córdoba. mm, Y era amigo de la CGT, era amigo de Atilio López. Eh, entonces, yo siempre recuerdo eso y digo, ojo, porque si una persona como San Miquel, que fue gobernador y que yo descuento que digamos, además terminó muy pobre, mm, terminó un gobernador que entregó absolutamente todo por ser gobernador, no le veo nada malicioso ni negativo, pero estuvo en contra del peronismo. Entonces, mm, esa pequeña cuestión, siendo yo reconocidamente justicialista, y no lo voy a dejar de ser por eso, ujú, pero sí me deja como ese pensamiento de, bueno, hay que ser críticos también un poco. Hay que entender que tal vez quienes nos ven de afuera ven cosas que nosotros debemos mejorar o cambiar. Si alguien como Sanique vio cosas negativas en el peronismo, bueno, por lo menos pensarlo es, y, y eso sí me deja a mí esa dualidad, un camino del medio que me gusta mucho y que yo abrazo. La verdad que me copa. Está bueno. claro. Un camino bastante racional, digamos, porque el tema de abrirse y al mismo tiempo él pone una puerta, pues después deja que se festeje, es como que es una persona tolerante y es algo que hoy día no se encuentra, ¿viste? La tolerancia está bastante perdida. Sí, Eh, totalmente. Ahora vamos a hacer un poco de asociación libre. Vos que hiciste terapia, Dale. sabes lo que es. Yo te voy a decir una palabra, vos me tenés que decir lo primero que venga a tu mente. Puede ser una frase, un sentimiento, una oración, lo que vos quieras. ¿Te parece? Dale. Bueno, Dale. empezamos con la primera que es soledad. Introspección, intriga, Ujú. Ami- pensamiento, amistad, tranquilidad, contención, cariño. Lo valoro mucho, me gusta mucho. comunidad, Preservar lo que hay que preservar. La comunidad es lo más importante y lo que todos tenemos que preservar
y cooperar para que continúe siempre. Democracia, La única forma de llevar adelante los asuntos públicos, la única forma. familia, Lo central y lo que todos tenemos que defender interiormente, creo que la familia para mí es un valor muy importante porque no solamente para mí personalmente, sino porque yo creo que los que hacemos política tenemos que hacer política para que el resto pueda disfrutar de su familia. claro. Eh, la política pública tiene que tener siempre la centralidad en la felicidad y yo creo que la felicidad de todos depende de cómo esté en sus relaciones. Entonces, eh, cualquier tipo de familia que uno considere que es una familia, eso creo que tiene que ser súper plural siempre. Siempre tiene que haber lugar para lo que cada uno de nosotros considere como familia, sea válido y sea acogido por la comunidad Ujú. y sea validado y defendido por todos. Me parece que eso es central. Yo hace poco veo que esto denota que estoy un poco más viejo, pero me doy cuenta de que la familia no conservadora ni tradicionalmente entendida, ¿no? Como te digo, cualquier tipo de familia que uno considere es el valor más importante que uno tiene que tener cuando hace política, porque eh, directa o indirectamente la política pública tiene que servir para que las personas lleguen tranquilas a su casa sin preocupaciones más que disfrutar de su familia. Siguiente palabra, ideología. Algo que nos une con un grupo de personas que podemos coincidir, es un sistema de valores y de creencias que está muy bien que todos tengamos, pero que no tiene que sesgarnos nunca. Mm, Sin embargo, creo que vivimos en una época en la que está bueno hacerse cargo de las ideologías y que todos tengamos un acuerdo también en que sean sanas para todos, que estén todos incluidos en la ideología. Mi único problema con las ideologías es cuando excluyen mm, cuando son absolutas. claro. Justicia social. Lo que todos los días tenemos que lograr y la forma de nivelar las posibilidades de todos. La justicia social es la distribución de las oportunidades. Eh, para nosotros es la columna vertebral de lo que hacemos. Ujú, Eh, el mundo, si se quiere, capitalista, menos en Occidente, y bueno, otras formas también de organización de la economía, generan de por sí injusticias y, bueno, los economistas llamarían externalidades, si se quiere, pero eh, yo creo que la justicia social es el equilibrio entre capital y trabajo para que todos tengan las mismas oportunidades y se nivele y se dé la misma línea de largada a todo. Y es el gran aporte de nuestro movimiento y que no tenemos que perderlo nunca. última palabra, Francisco. Una persona a la que le gusta ponerse a disposición y al servicio de otros, eh, y que también tienen muchas ganas de transformar la realidad para que estén todos bien en el lugar en el que me toque. ¿Qué expectativas tenés para el año que viene, que son las elecciones legislativas? El año que viene voy a estar trabajando seguramente para el proyecto de Córdoba, para el proyecto del oficialismo de Córdoba, y en el Ujú, lugar que me toque, siempre, donde pueda aportar, voy a estar, mm. y en todas las elecciones ha sido así. Eh, por supuesto que uno cuando hace esto siempre tiene en mente que en algún momento tener una posibilidad de representar o de estar en esa disputa, eh, pero donde sea que me toque, voy a estar y voy a aportar para que otra persona que seguramente comparte mis valores brille y tenga la posibilidad de representarnos, porque, insisto, la cara no debe importar tanto como el proyecto, ¿no? Así que seguramente voy a estar acompañando. Probablemente este video lo va a ver mucha gente joven que tal vez esté desilusionada, se sienta mal, crea que tal vez meterse, involucrarse en política no sirva, o como dicen algunos, que la salida es Ezeiza.
Vos como persona joven, ¿qué le dirías a ese otro joven que hoy tiene sus miedos, sus dudas, que no confía, que le cuesta dar el paso para decir, yo quiero militar esto, quiero militar lo otro, me quiero involucrar? ¿Qué le dirías? Yo le diría que Argentina es todo lo que ellos quieren que sea, que nosotros tenemos que construir nuestro porvenir y que de eso se trata la política y de eso se trata el activismo y la militancia en cualquiera de sus formas, que mientras no profesen un activismo y una militancia que denoste a otro, que proponga violencia, o el Ujú. exterminio o la eliminación de cualquier otra ideología, cualquiera va a estar bien y en cualquiera nos vamos a encontrar. Eh, Tengo muchísima afinidad con jóvenes que son de otros partidos y que valoro y respeto y admiro muchísimo. Pero entonces no se trata de dónde estemos, sino se trata de que las ideas que nosotros tengamos nos anulen a otras ideas y a otras representaciones. Y de vuelta, su espacio de militancia y en esa comunidad, en ese agregado, Argentina como país es lo que ellos quieren que sea. Entonces, que como son artífices del destino argentino, que se lo pongan al hombro, todos del lugar que tenemos, porque está la posibilidad de salir adelante. Tenemos que estar de acuerdo mínimamente en algunos puntos y para eso tenemos que ejercer ideologías y militancias que no anulen a ninguna expresión. Eso es lo más importante. De ahí en adelante el país puede avanzar tanto como querramos nosotros. Bueno, Francisco, ¿hay algo que no te pregunté y te hubiese gustado que te pregunte? No, pero me puedes preguntar lo que quieras, si querés, seguimos charlando. No, no, la verdad que ha sido muy linda la entrevista. Bueno, No me preguntaste por fútbol, que me dijiste que me ibas a preguntar. por fútbol, ahí está. Sé que Córdoba tiene una pasión por el fútbol. ¿Cuál es tu club? Yo soy hincha de Talleres. Talleres. Y sí, acá es tremenda Aparte, en mi activismo político hay una cosa muy curiosa que es, todo el mundo se disputa cuál es el club más Ah, peronista, más progresista, menos progresista. Es muy interesante esa disputa, pero no, yo soy de Talleres y bueno, hay de todo, hay de todos los partidos. Eso es otra división que tenemos, pero mucho más amena y la verdad es que tan alegre y tan ocurrente lo lleva de manera muy divertida. tal cual. Bueno, Francisco Senichelli, gracias por darme esta entrevista, esta conversación, esta charla. La pasé muy bien, sos una Gracias. persona muy amena, muy tranquila, que se nota que tiene pasión en lo que hace y que te veo mucho futuro. Aunque vos ahora no pienses mucho en el futuro y te quieras quedar en el presente, yo te imagino proyectado en grandes lugares que vas a hacer mucho bien a la gente, a la sociedad. Y bueno, mantenete como estás, si cambias que sea para mejor, siempre se puede mejorar. Y Sí, creo seguro, que la seguro. juventud va a ver en vos un gran referente a tener en cuenta a la hora de los discursos maliciosos de que no hay salida o de que la militancia o la política no sirven. Bueno, vos sos un ejemplo de que sí. La política sirve, la lucha sirve y empeñarse y esforzarse vale la pena. Así que te quiero agradecer, Francisco, y bueno, de mi parte ya está todo hablado y fue un placer para mí esta conversación. Ah, gracias a vos, Ger. Felicitaciones por el canal y por hacer esto que está buenísimo para democratizar las ideas de todo el país. La verdad que me encantó. He visto las otras entrevistas y te felicito por la tarea. Sé que no es fácil y queda pulmón. Así que, bueno, acá estamos para sumar todo lo que haga falta y gracias por todo por la oportunidad de conversar. Bueno, muchas gracias y nosotros nos vemos la próxima con otro invitado, otra invitada que nos va a dar una experiencia de vida distinta. Un fuerte abrazo.